Continuamos aquí en Camino a los Pinos con Gustavo Gordillo, analizando precisamente el perfil social de México en este proceso electoral. Sí, yo creo que hay uno de los temas que me parece más importante en todo esto tiene que ver con el tipo de cómo vincula la gente su propio progreso con el progreso del país. Hay un desajuste increíble. Casi todas las encuestas te están diciendo, cuando la pregunta es, ¿cómo ve usted el futuro de México? Un porcentaje altísimo de la gente dice mal, o muy regular, o no bien. Cuando le preguntan cómo ve su futuro personal, una parte muy grande de las personas dicen bien, bastante bien. Entonces hay como una desfase entre lo que la gente considera que es su futuro y de lo que es el futuro de México. ¿Qué nos está indicando esto? Digamos, entre muchos otros indicadores, nos está diciendo que es necesario reconstruir una idea de comunidad que se ha ido perdiendo. Una idea de comunidad que vaya más allá de lo más inmediato y que tenga una noción de qué país queremos hacia adelante. Y yo creo que esa pregunta no se la están haciendo probablemente así directamente muchos ciudadanos, pero sí se están haciendo la pregunta, bueno, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cuál es el futuro que voy a tener yo para mis hijos? El problema de la movilidad ha sido un problema clave en México. Si pudiéramos decir cuál es el sueño mexicano, el sueño mexicano es inclusión social y es movilidad. Y cuando tú no tienes esa movilidad, por eso el énfasis en la educación, casi en todas las encuestas, la gente dice, ¿qué es lo más importante? Pues ponen educación como una de las cosas más importantes. Y esa movilidad es, yo creo, una de las cosas que hemos perdido en los últimos 10, 15 años. Pero para la movilidad se necesita crecimiento económico y un modelo, por lo tanto, económico que lo permita. Y esto en México sigue atorado. Monopolios, oligopolios, falta de un Estado eficaz. Hay muchos factores que impiden que México sea más competitivo y tenga mayor crecimiento. Bueno, ese es el punto. O sea, tenemos realmente 20 años de prácticamente de estancamiento económico y eso entonces repercute no solamente en el estado de bienestar de las personas, sino en sus propias perspectivas. Y cuando estamos hablando de que hay una especie de pesimismo que se puede traslucir del informe Latinbarómetro, eso es resultado de 20 años de estancamiento y de que no se ve esa movilidad realmente. Entonces, ahí es donde está, yo creo, el punto importante. Tú ves todos los pequeños movimientos que se han organizado en distintos grupos por todo el país, que son muchos. A mí me parece que también otro mito es el de decir que los mexicanos son muy individualistas, que no se quieren organizar y que no se organizan. Depende con qué lupa estás viendo las cosas. Si ves en cada ciudad, en cada pueblo de México, vas a encontrar un gran número de pequeñas organizaciones que están luchando por causas específicas. Y lo que no hemos encontrado todavía es qué es lo que puede ser el factor que articule, que catalice todas esas pequeñas movilizaciones y grupos que están participando en muchas partes de México. Muchos de estos grupos en ocasiones se reúnen y se integran precisamente por la debilidad individual para hacer frente a una necesidad o a un problema de carácter económico dominante, ya sea de una empresa, ya sea de un cacique, ya sea de una autoridad local, pero estos grupos afortunadamente están muy bien enraizados en estas comunidades y quizá carecen de una estructura articuladora a nivel regional y a nivel nacional que permita conducir este objetivo, ¿no? Yo creo que existe una falta de diálogo entre estas organizaciones y quizá en muchos casos son carne de cañón de procesos electorales locales temporales, ¿no? Yo creo que hay una frase que siempre se me ha quedado muy grabada de don Daniel Cosío Villegas, que decía que la democratización en México ha avanzado a partir de, decía algo así como la explosión intermitente del agravio, más que a través de, digamos, el planteamiento de alguna idea concreta. Y yo creo que ese es el punto clave, es decir, este es un país que está agraviado. Que solamente reacciona ante, digamos, la carencia, ante la problemática. Sí, y este país está agraviado porque no hay crecimiento económico, porque no hay suficientes empleos, porque muchos de los jóvenes están en condiciones muy difíciles, pero yo diría hay dos temas que son centrales. Uno es el tema de la impunidad y otro es el tema de la corrupción. Y esos dos temas son centrales en el proceso, digamos, de tú ves grupos en muy distintos lugares y tienen, si quieres encontrar un elemento en común, ese elemento en común va a ser impunidad, va a ser corrupción, va a ser lucha contra ese tipo de cuestiones. Entonces, ese es el agravio que existe, yo creo, en todo el país.
que va a converger en algún momento, como pasó en Egipto, como pasó en Túnez, como pasó en España, como pasó en tantos lados. Son regímenes políticos muy distintos y uno diría, bueno, entonces no tiene nada que ver un régimen dictatorial como en Egipto, o con un régimen democrático como el mexicano, con un régimen mayormente consolidado en la democracia como el español, pero yo creo que entre todos hay elementos en común, y ese elemento en común es ese agravio que particularmente en los jóvenes es mucho más agudo. Gustavo, llama la atención que quizá no hemos analizado con detenimiento esto que está pasando en el mundo. ¿No crees que estemos en un momento en la historia importante, que esto sea una especie como de anuncio de lo que pasó en 1968, que pasó así como ahora en muchas latitudes, un movimiento de indignación, de reclamo generalizado? Sí, yo creo que ese es exactamente digamos, el símil que yo haría. Yo haría 1968. Tienes tú movilizaciones en la Polonia comunista, en la Francia golista y en el México autoritario, por mencionar tres de las más importantes. Son regímenes muy distintos y los resultados también son distintos de las movilizaciones, pero lo que animaba toda esa movilización era una indignación, un agravio que particularmente entre los jóvenes se expresó más. Hoy en 2011 lo estamos viendo también, y lo estamos viendo de una manera mucho más amplia. Creo que está extendiéndose mucho más en todas partes. Y tienes ahí la base de sustento de lo que puede ser la movilización, que todavía no se ha dado en esa dimensión en México, pero que no dudo que se va a dar. Pues vamos a seguir con este tema en un corte aquí en Camino a los Pinos. Les recordamos nuestros correos electrónicos, el Twitter, nuestro correo de voz, y vamos a un corte y regresamos.